Vamos a ver cómo comprobar condiciones. Para ello, en esta entrega vamos a empezar por conocer la orden sí, que va a ser la orden más sencilla. Más adelante veremos otras alternativas para condiciones simples, como la orden según, así como otras para condiciones repetitivas. Hablaremos de la orden mientras, de la orden repetir, de la orden para. En el caso de la orden sí, su sintaxis será poner primero la palabra sí, luego una condición, luego la palabra entonces, y luego indicar los pasos que queremos que se den en caso de que esa condición se cumpla. Y terminaremos con fin sí. Ese fin sí podrá ir junto o podrá haber un espacio entre la palabra fin y la palabra sí. Si tu sintaxis es flexible, las dos serán aceptables. Hay una variante ampliada de esa sintaxis, que es que además podemos añadir un caso opcional precedido por la palabra si no. En ese caso lo que indicaremos es qué pasos queremos dar cuando no se cumpla esa condición. Y en cualquier caso terminará con fin sí, sea con espacio o sea sin espacio. Vamos a verlo con unos cuantos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Vamos a hacer un programa que pida al usuario un número y le diga si es mayor que 5. Ese va a ser nuestro primer ejemplo, entonces ya sabes que siempre el pedir cosas al usuario va a ser una orden escribir, seguido de una orden leer. Primero le diremos dime un número, lo leeremos y lo guardaremos en una variable, por ejemplo, n. Para comprobar condiciones que pueda cumplir o no esa variable n, usamos la palabra sí y ponemos la condición. El que sea mayor que 5 debería ser bastante intuitivo, si n, símbolo de mayor que, 5. Luego ponemos la palabra entonces y al pulsar intro se nos propone automáticamente ya terminar con la palabra fin sí. Se marca todo el bloque en amarillo cuando hagamos clic en él y se queda preparado para que entre medias pongamos las órdenes que nos interese que se sigan si se cumple esa condición, en este caso si n es mayor que 5. Podría ser un nuevo escribir en el que pondríamos es mayor que 5. Vamos a comprobar que funciona, lanzamos el programa. Si pongo un número como el 8, me dice que es mayor que 5. A cambio, si pongo un número que sea el 5 o menor, no me va a decir nada. Vamos a poner un nombre al programa para que quede un poco más completo. Y como segundo paso vamos a completar esto para que también nos avise en caso de que no se cumpla esa condición. Para ello lo que haremos es añadir antes de fin sí un bloque si no. Entonces escribimos si no ocurre eso. Lo que quiero nuevamente va a ser escribir, pero en este caso pondré es 5 o menor. Volvemos a lanzar el programa. Y en este caso, si ponemos un número más grande que 5, igual que antes, funciona de la misma manera. Pero en este caso, si ponemos el 5 o si ponemos un número menor que 5, por ejemplo el 4, ahora sí que nos da un mensaje distinto. En programas reales es muy habitual tener el bloque si no para que también haga algo en caso de que la condición no se cumpla. Como segundo ejemplo, vamos a comprobar si un número es par. Entonces voy a copiar este bloque que pide un número para ganar tiempo. Creo un nuevo programa en una segunda pestaña y aquí me preparo la parte que pide el número. Vamos a llamarlo número par. Esta vez a la variable vamos a ponerle un nombre un poco más largo, por ejemplo número. Y ahora vamos a poner la condición de otra forma distinta. En este panel lateral tenemos las construcciones más habituales y entre ellas está el bloque sí entonces. Si hago clic aquí me aparece todo un esqueleto del bloque sí que yo tendría que ir rellenando, cambiando cada fragmento, por ejemplo esta palabra expresión lógica, por lo que yo quisiera. Para comprobar si un número es par, lo que habrá que hacer es mirar el resto de su división entre 2. Recuerda que ese resto se puede calcular con la palabra mod o con el símbolo de porcentaje. En este caso, por ejemplo, voy a poner si número módulo 2 es igual a 0. Si el número cuando lo divido entre 2 y miro el resto obtengo 0 es que el número era par. Con lo cual puedo coger este bloque de aquí
para tener un escribir en el que voy a poner spar. Y vuelvo a copiar y pegar para en las acciones de si no se cumple poner si no se cumple eso, quiere decir que el número es impar. Como siempre vamos a probarlo. Dime un número. Pongo el número 10 y me dice que es par. Lo vuelvo a lanzar. Ahora pongo el número 11 y me dice que es impar. Vamos a ver un tercer ejemplo. Pasamos a una pestaña nueva y en este caso lo que vamos a hacer es comprobar si un número es positivo, negativo o cero. Son tres casos distintos, con lo cual esa condición sí se va a complicar. Igual que antes voy a aprovechar el esqueleto del dime un número para no volver a teclear todo. En tus ejercicios sí que es conveniente que por lo menos las primeras veces te cojas soltura, teclees absolutamente todo. Este número, para variar, ahora lo voy a llamar X. Al nombre del programa voy a llamarlo positivo. Y empezamos la parte que comprueba condiciones. Primera condición, añadimos un bloque si entonces y decimos que si X es mayor que 0, deberemos escribir que es positivo. Pero aquí está la novedad y también la dificultad. Si no ocurre eso, todavía hay que hacer una nueva comprobación, porque si no es positivo puede ser negativo o puede ser 0. Con lo cual me coloco aquí en medio y vuelvo a escribir. O haciendo clic en el botón a incluir un nuevo bloque sí. Tenemos lo que llamaremos dos condiciones anidadas, un bloque sí, que dentro tiene otro bloque sí. Pues vamos para allá. Esta expresión lógica será si x es menor que 0, y en ese caso la respuesta sería que es negativo. Cambiamos solo este fragmento y reutilizamos un poco. Si x es mayor que 0 es positivo, si es menor que 0 es negativo, y si no ocurre ninguna de esas dos cosas, entonces sé por qué es 0. Este sería el problema completo, pero ya ves que es más complicado porque dentro de un bloque sí hay un segundo bloque sí para poder comprobar 3 valores en vez de 2 valores. Vamos a cerrar esta pestaña de ayuda. Vamos a lanzarlo y a comprobar que funciona. Dime un número. Si pongo como antes hacía el 5, me dice que es positivo. Si ahora pongo un número como el menos 5, me dirá que es negativo. Y si pongo 0, la respuesta también será correcta. Un último detalle antes de pasar a los ejercicios propuestos es conocer qué operadores tenemos y conocer que se pueden además encadenar condiciones. Vamos a hacer una prueba aquí. Añadimos aquí un nuevo bloque sí y vamos a ir probando aquí las distintas condiciones que podríamos poner. Podríamos poner si x es mayor que 0, que es la que conocemos. Si x es menor que 0, también la hemos visto. Si x es igual a 0, también. ¿Cómo decimos si es distinto? Pues o con menor mayor o con admiración igual. Cualquiera de las dos es aceptable. Si en tu centro de estudios te van a enseñar después algún lenguaje como C o C++, o Java, o C# o PHP o JavaScript, los que derivan de C en general, suelen preferir esa sintaxis. Si no, quizás la sintaxis que te pidan sea esa menor mayor, que es la que se usaba en Basic y en Pascal, por ejemplo. Entonces, en cualquier caso, tendrás que estar atento a lo que te pidan en tu centro de estudios, ¿vale? Porque hay dos sintaxis posibles. ¿Cómo comprobamos si algo es mayor o igual? Pues pondremos primero el símbolo de mayor y luego el símbolo de igual. Esta será la forma correcta, no podremos poner primero el igual y luego el mayor. Esa sintaxis no será aceptable. De la misma forma, si es menor o igual, pondremos primero el símbolo de menor y luego el símbolo de igual. Pero realmente no hace falta recordar todo eso. Si hacemos clic en el panel lateral que pone operadores y funciones, nos aparecen aquí los distintos operadores relacionales, ¿vale? Todos los que hemos comentado, el igual que, el distinto de, con su notación más habitual, el menor mayor, la otra alternativa del distinto de, admiración igual, menor menor igual, mayor mayor igual. Hay más cosas que veremos dentro de poco, las funciones matemáticas y todo eso. Y un último detalle que nos interesa por ahora son los operadores lógicos, los conectores. La idea está en que yo puedo querer comprobar si un número está, por ejemplo, entre el 3 y el 5. Para que un número esté entre 3 y el 5, yo diría si el número es mayor o igual que el 3. Y además, ese número
es menor o igual que el 5. Con este bloque estoy comprobando si el número está entre el 3 y el 5. Si es mayor o igual que 3 y a la vez menor o igual que 5. Los otros dos conectores son la O. Con la O podríamos poner cosas como si x es 3 o bien si x es 5. Esta condición será cierta en cuanto se cumpla una de las dos. Con el conector y solo será cierta si las dos partes son ciertas. El no lo pondríamos antes de la parte que quisiéramos invertir. Por ejemplo, puedo decir si x es 3 o bien si no ocurre que x sea, por ejemplo, positivo. Esto aceptaría tanto el valor 3 como los valores que están del 0 incluido hacia abajo, es decir, si el x es 3 o si no es positivo, si es 0, menos 1, menos 2, cualquier número que esté por abajo. En los ejercicios propuestos y en programas más avanzados usaremos con frecuencia tanto el y o no como las distintas comparaciones, el menor que, el mayor que, el menor igual, el mayor igual, el distinto de y el estrictamente igual. Como siempre, vamos a terminar con un par de ejercicios propuestos. El primero es pedir al usuario dos números y decir cuántos son positivos. Tendrás que decir 0 positivos, 1 positivo, 2 positivos, según el caso. El segundo es dividir dos números, pero solo si es posible. Si el segundo número es 0, en vez de mostrar la división, lo que mostrará es un mensaje de aviso.